Antecedentes filosóficos y científicos de la psicología. Para empezar a hablar de este tema, nos revocaremos a la antigua Grecia, donde existieron muchos pensadores y filósofos que fueron los primeros en hacer uso de la crítica. El periodo presocrático tuvo varios representantes, entre ellos se encuentran Tales de Mileto, quien tuvo bien crear una crítica sistémica, en donde su objetivo principal era el perfeccionamiento de las ideas. Rara vez las ideas son correctas y únicamente cuando se cometen errores es cuando se progresa. Los físicos y el naturalismo. Anaximandro, otro representante del presocrático, fue discípulo de Tales. Plantea cómo un elemento ordinario se podía transformar en otro. Se le reconoce por sus observaciones sobre la evolución. Usó datos empíricos para reforzar una opinión. Genófanes atacó a la religión griega y sostenía que los dioses eran solo construcciones antropomórficas. Su crítica fue el comienzo del enfrentamiento entre el naturalismo científico y la religión. Pitágoras, aun cuando fue un gran matemático y líder religioso, en psicología traza una línea divisoria entre el alma y el cuerpo. El alma podía existir sin el cuerpo, siendo este último una presión para el alma. Alcmedón, su trabajo fue importante en la fundación de la psicología. Él opinaba, a diferencia de otros filósofos, que la sensación y el pensamiento se producían en el cerebro. Heráclito, portavoz de la filosofía del devenir, afirmaba que la physis era fuego, que era cambio, afirmaba que el cambio era lo único constante, el cual obedecía a leyes y no a caprichos. Parménides fue portavoz de la filosofía del ser, hizo la distinción entre la apariencia y la realidad. Concluyó que el cambio era una ilusión que se basaba en la imperfección de los sentidos. Su filosofía dominó el pensamiento occidental y fue el fundador del racionalismo. Empédocles, fundador del empirismo. Sus concepciones son empiristas al afirmar que conocemos la realidad gracias a la observación. El atomismo, en donde se dice que todos los objetos están compuestos por átomos. El atomismo psicológico afirma que las ideas complejas se pueden analizar como grupos de ideas más simples. Demócrito, su lema favorito era que los átomos y el vacío existían en realidad. Propone una explicación materialista de la percepción y el pensamiento. Los sofistas. Protágoras, el más importante de los sofistas, decía que el centro de interés ahora era el hombre y sus necesidades. Los sofistas consideraban que el placer y el dolor eran las únicas normas de conducta, reconocían que la ley era necesaria para la supervivencia de las comunidades. La filosofía del racionalismo y del ser. Sócrates concentró su atención en la ética. En oposición a los sofistas, intentó descubrir significados de Dios, justicia y belleza. Platón plantea que todas las sensaciones dependen del estado del observador. Intentó mostrar cómo se podía alcanzar el conocimiento. En psicología, Platón plantea una serie de temas como la naturaleza del alma, la motivación, la fisiología y la percepción, el aprendizaje y el desarrollo de la educación, aunque esta es fragmentada e incompleta. La filosofía del empirismo y del desarrollo. Aristóteles era un científico. Para él la psicología era una ciencia empírica y una parte de la biología. Elaboró un sistema filosófico comprensivo en el que podemos encontrar la primera psicología. Se interesa por el cambio cualitativo, crea la escala Natur. En su enfoque de la explicación natural menciona 4 causas naturales: la formal o de esencia, la final o de propósito, la eficiente o de proceso y la material. Define el alma como la forma, la esencia de la persona, lo que define a un animal. Es el primer psicólogo del procesamiento de la información. Recibimos información de los sentidos, la procesamos y almacenamos y actuamos sobre ella para desarrollar conocimiento. La filosofía de la felicidad. En esta época los filósofos buscaban recetas para la felicidad. Uno de los representantes fue Epicuro, quien promulgaba la evitación del dolor. Estuvieron también otras corrientes como el cinismo, escepticismo, estoísmo y neoplatismo, representados por Diógenes, Pirrón de Elis, Zenón de Sitio y Plotino respectivamente. Las religiones mistéricas. Cuando el imperio romano empezó a decaer, la gente necesitó algo en que creer. Estas religiones se centraban en un misterio religioso. Y finalmente viene el cristianismo con San Agustín, que fue su principal representante. Él integra la fe con la filosofía y sienta las bases de la teología cristiana. La psicología islámica. El mundo islámico desarrolló una psicología de las facultades que se basó en la obra aristotélica, más naturalista que religiosa.
Avicena, uno de los representantes de este periodo, fue médico y filósofo. Sus trabajos tuvieron una gran influencia en la filosofía y la psicología de la Baja Edad Media. Elaboró un listado de las 7 facultades. Pedro Abelardo, con su lema «Conócete a ti mismo», y su ética se convirtió en parte del desarrollo de la individualidad. Para Abelardo los conceptos solo eran imágenes y etiquetas mentales. La psicología cristiana. San Buenaventura fue portavoz de la filosofía conservadora platónico-agustiana. Defendió el dualismo alma-cuerpo, distinguió 4 facultades mentales: vegetativas, sensitivas, el intelecto y la voluntad. Santo Tomás de Aquino adoptó el sistema aristotélico, afirmó que la filosofía y la religión están separadas. Mantuvo la existencia de la estimación como tal característica de los animales y la estimación que se encuentra bajo control racional y la existencia del apetito animal o sensitivo y el apetito intelectual. El renacer del empirismo. Guillermo de Ockham restablece el empirismo, liberándolo de la metafísica y lo hace más accesible al análisis psicológico. Afirma que el conocimiento comienza con actos de cognición intuitiva. Para él, el alma no posee voluntad ni intelecto. Nicolas de Hautecourt no considera la psicología como parte de la metafísica, afirma que solo existen actos de entendimiento y de volición. Afirma que la certeza del conocimiento reside en apegarse a las apariencias, hace un análisis detallado de los conocimientos humanos. El racionalismo. René Descartes crea un marco de pensamiento en torno a la mente y al cuerpo. Descubre las reglas metodológicas por las que la mente se rige en la búsqueda de la verdad. Construye su filosofía sobre la verdad. Pienso, luego existo. Establece la existencia del mundo y de su propio cuerpo y la exactitud de la percepción. Plantea el dualismo mente-cuerpo. Su concepción mecanicista del mundo y del cuerpo humano apuntala al empirismo y el conductismo. Blas Pascal menciona que el libre albedrío es lo que distingue al hombre de los animales. Establece la teoría de la probabilidad. Fue el primero que intuyó que la mente humana podía concebirse como una máquina de procesamiento de información. Spinoza formula una filosofía que identificaba a Dios con la naturaleza. Consideró a la mente como un aspecto de naturaleza material. Propone la teoría de la memoria. Leibniz crea la teoría de las mónadas, la teoría de la percepción, en la cual abre el camino a la psicofísica y la psicología funcional de Wundt. Marca la diferencia entre sensación y percepción. El empirismo. Thomas Hobbes fue un auténtico empirista. Su teoría psicológica más importante, donde el lenguaje y el pensamiento están íntimamente relacionados. John Locke quería comprender cómo funcionaba la mente humana, las fuentes de sus ideas y las limitaciones del conocimiento humano. Afirmó que el lenguaje era un rasgo humano que caracterizaba a la especie. Establece que el conocimiento humano solo versa sobre ideas. El asociacionismo describe la mecánica cognitiva de la mente. David Hume introduce la asociación, analizó la naturaleza humana a partir de la observación introspectiva y del comportamiento de los demás. Reduce los contenidos mentales a percepciones o impresiones e ideas. David Hartley introduce la asociación como mecanismo básico de la vida mental y principio explicativo de todos los fenómenos psicofísicos. Sostiene que los fenómenos mentales dependen causalmente del sistema nervioso. James Mill establece el asociacionismo mecanicista. Adopta la teoría mecano de la mente. Expuso su psicología con propósitos de reforma. Tenía un especial interés por la educación. El positivismo tuvo una influencia sustancial en la psicología. Comte describe el paso de la historia humana por 3 etapas: la teológica, la metafísica y la científica. Describió una jerarquía de las ciencias desde la más básica a la más global. Mach elaboró el positivismo hasta convertirlo en una filosofía fundacional para la ciencia. Su filosofía fue introspectiva, es decir, una psicología del sujeto. Fue una fuente de inspiración para los positivistas lógicos del siglo XX que tuvieron una gran influencia sobre el conductismo. El marxismo
Marx fue su principal representante. Esta filosofía ha constituido una de las filosofías más importantes de los tiempos modernos, el evolucionismo. Carlos Darwin convierte la evolución en una teoría científica. Comenta que la lucha por la supervivencia es lo que motiva a la selección natural. A Darwin y a Wallace se les considera como los descubridores de la selección natural. Mendel hace investigaciones sobre la herencia. El último heredero del darwinismo es el conductismo. El hipnotismo. James Gray consideró que el estado hipnótico era un sueño nervioso que dependía de la condición mental, física y psíquica del paciente y no de la voluntad del hipnotizador. En Francia, se usó como método para tratamiento de la histeria. Se convirtió en parte integral de la psicología del inconsciente. La frenología. Gall afirmó que el cerebro era el órgano específico de la actividad mental. Crea la teoría sobre la mente. El cerebro y la conducta. Abre el camino para la investigación científica del cerebro.